O sea, entonces, Génesis 49. Bienvenidos todos otra vez. Vamos a considerar aquí ya, es como parece una poesía, un poema aquí, esta parte final, en que parece un testamento de Jacob, que murió ya a la edad de 147 años. Entonces, él va llamando a sus hijos y a cada uno le da algo, le dice algo. Esto es interesante porque pareciera que esta sería la manera ideal de morir, ¿no? A partir de este mundo, que uno pudiera tener el chance de hablar con cada uno de los hijos. Y no es así, lamentablemente a veces algunos fallecen en el hospital, otros fallecen en el camino, de repente, en fin. Pero sería ideal poder hablar con los hijos en, hablar con los hijos en el final de la existencia de uno, ¿no? Parece que llegó Leo. A ver, un segundo. Ahora no lo veo. Oye. Ah, ya lo vi. Aquí está. Adelante, Bueno, Leo. esperemos que no se vuelva a ir el internet otra vez. Dale, muy buenos días, hermanos. Miren, como estaba diciendo, el día de hoy para Génesis, dividiremos este capítulo en dos secciones, muy rápidamente porque no tenemos tiempo, ¿ok? La primera es del verso 1 hasta el 2 y la segunda del 3 al 27. Ahora bien, para ya comenzar con la primera sección, me gustaría que leyésemos sus dos versículos y hablásemos sobre ellos. Dice así: Jacob llamó a sus hijos y les dijo: juntaos, que voy a hacerles saber lo que va a sucederles en los días finales. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Desde Génesis 12 hemos logrado entender que el pueblo descendiente del linaje de Abraham, específicamente por el linaje de Isaac y actualmente por el linaje de Jacob, ha sido el pueblo escogido por Dios. Ahora bien, lo interesante de esto es que podemos ver la excelencia y separación de este pueblo escogido por Dios, no exactamente desde Génesis 12, sino desde Génesis capítulo 10, con el relato de la descendencia de los hijos de Sem, quien era hijo de Noé. Porque aunque sabemos que el nacimiento de Abraham en sí significaba un ciclo que se iba a abrir en aras de la obra de Dios, también sabemos que su descendencia desde Sem fue un ciclo que se abrió en aras de la obra del Señor. Porque desde Sem hasta Terah, padre de Abraham, hay un gran evento que marca toda la historia del pueblo de Israel. Y es que a través de Sem, cuyo nombre cabe resaltar que significa objetivo, podemos ver que la descendencia que provenía de él era una descendencia o un linaje especial, porque contrario a la descendencia de Cam, cuyas pasiones se centran en el deleite corporal, y contrario a la descendencia de Jafet, cuyas pasiones se centran en el cuidado personal y la expansión territorial, la descendencia de Sem demostró que tenía visión en cumplir sus objetivos, así como cumplir el plan del Señor. Su pasión se centraba en cumplir el plan de Dios. Y ahora, cuando leemos la descendencia de Sem en Génesis 10:25, vemos a un hombre que tiene la capacidad de llamar nuestra atención. Podemos ver a Heber, cuyo nombre significa separado, apartado para Dios, y cuya descendencia a partir de él son los Hibrim, los llamados hebreos. Y ahora bien, hermanos, esto es muy significativo porque en Génesis 14:13, por primera vez es utilizado el término hebreo en una persona, en Abraham. Y mucho más adelante, en Génesis 40:15, por primera vez es utilizado por Heber, el nombre de hebreos, en la nación de Israel. Ahora, siguiendo esta lógica de que el nombre de Heber significa separado, apartado para Dios, y de que la nación de Israel era conocido como el pueblo de los hebreos, podemos ver que este pueblo escogido por Dios estaba separado, era otra cosa, estaba apartado de las demás naciones para cumplir los propósitos divinos de nuestro Señor. Pero ahora la pregunta con respecto a esto y con lo cual llegamos a Génesis 49 es: ¿qué diferenciaba al pueblo de los hebreos, la nación de Israel, de los demás pueblos, de las demás naciones que habían en aquel momento? ¿Qué diferenciaba a Heber y su descendencia proveniente de Abraham, Isaac y Jacob de las demás familias de la tierra? Ahora, esta respuesta se encuentra más atrás en Génesis 10:25, porque, y esto digo antes de leerlo, Heber es la primera persona después de Noé de la cual tenemos constancia que es un profeta. Ahora, capítulo 10 de Génesis, verso 25, dice que a Heber le nacieron dos hijos. Uno de ellos le puso por nombre Peleg,
porque en sus días se dividiría la tierra. ¿Esto qué quiere decir? De que Dios, por la rebelión e impulsividad del hombre, separaría las lenguas de la tierra. Ahora, hermanos, esto que pareciera ser muy sencillo y que no tiene relevancia alguna, demuestra que Heber ya sabía por revelación de Dios de que el Señor iba a hacer aquello. En otras palabras, y poniéndolo más fácil, Heber profetizó el nombre de Peleg, su hijo, porque ya sabía, por el hecho de que Dios se lo había revelado, de que Dios iba a dividir en la torre de Babel la tierra en sus días. Ahora, hermanos, esto es muy significativo porque desde este momento podemos ver que Heber se convirtió en un símbolo para el pueblo escogido por Dios. Y vemos que la marca distintiva de este símbolo que separaba al pueblo de los hebreos de las demás naciones que habían en aquel momento era la profecía, la revelación, la predicación de la palabra de Dios. Porque, hermanos, saben, el pueblo de Dios es un pueblo de profecía, es un pueblo de revelación, es un pueblo de predicación. Porque por lo que observamos en Génesis 10 y revelando y relacionándolo a Génesis 49, podemos notar que el pueblo de Dios es el pueblo que de alguna manera dice hablar en el nombre del Señor, que de alguna manera dice comunicar los objetivos de Dios, que de alguna manera dice predicar las cosas que Dios quiere para nuestras vidas espirituales aquí en la tierra. No es casualidad, hermanos, que Génesis 49, lo que para muchos es el inicio del fin del libro de Génesis, comience con la señal o símbolo que distingue el pueblo de Israel de todos los demás pueblos de aquel momento en este instante. No es casualidad, hermanos, que este capítulo inicie con el símbolo, la señal de la profecía, de la predicación, de la comunicación de la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, cabe destacar que nosotros en la actualidad somos por la fe ese pueblo de los hebreos, esa nación de Israel. Gálatas 6, verso 16, dice que a todos los que anden conforme a esta regla de la transformación por medio del sacrificio de Cristo, una nueva creación, paz y misericordia hacia ellos. ¿A quiénes? Al Israel de Dios, al pueblo espiritual del Señor, a la iglesia, el reino del cual todos nosotros somos miembros y partícipes el día de hoy. Paz y misericordia hacia el Israel espiritual de Dios, conocido como la iglesia del Señor, el pueblo separado y apartado para Dios, cuya marca distintiva de los demás pueblos es la predicación o la comunicación del mensaje proveniente de Dios y para quienes es esta profecía de Jacob el día de hoy. Así que vosotros, el Israel espiritual de Dios, juntados en amor y escuchad con un corazón contrito y humillado, con un espíritu frágil y quebrantado, las palabras de esta profecía de Jacob, las cuales provienen de Dios nuestro Señor. Verso 3 en adelante dice, tú, Rubén, eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Eres excelente en dignidad, en poder, y impetuoso como las aguas eres tú. Pero ya no serás el principal, porque usurpaste el lecho de tu padre, te envileciste al usurpar mi estrado. Vamos a dejarlo por aquí un momento. Miren, hermanos, esta información, profecía de Jacob, que acabamos de leer, la cual fue transmitida por Jacob a sus hijos desde el verso 3, tiene dos objetivos, o tiene por propósito impactar la vida del pueblo de Dios de dos maneras. La primera es que con esto se buscaba impactar de una forma individual la manera en que estos hombres, los hijos de Jacob, vivían en aquel entonces, amoldando así su forma de vivir al propósito espiritual que Jehová tenía para ellos. O tal como le dirían los hebreos, estas 12 personas, por las palabras de Jacob, debían amontar sus vidas a su Leshem Mashah, al objetivo espiritual que Dios tenía para sus vidas. Eso es lo primero, pero lo segundo con respecto a esto es que con estas palabras de Jacob, se buscaba impactar la vida de quienes vendrían después de ello. O sea, la vida de nosotros que nos encontramos hoy aquí, buscando así la manera con esto de que nosotros amoldásemos nuestras vidas a los objetivos individuales de nosotros como cristianos y a los objetivos grupales de nosotros como iglesia que Dios tiene para nuestras vidas. Porque desde el verso 3 hasta el 27, hermanos, podemos encontrar el mensaje de Dios para nuestras vidas representado por los hijos de Jacob. Es que a pesar de que el mensaje pueda estar representado en algunas situaciones de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón y Isaacar, el mensaje sobre cada hijo es para ti, es para mí. Entonces, y esto se debe a que cada uno de estos nombres o personas mencionados en la profecía de Jacob, que incluía las abundantes bendiciones de un Dios que había transformado toda la desgracia de José en una bendición para sí mismos, para su familia y para el resto de la tierra, representa una pequeña parte o una gran parte de lo que nosotros llegamos a hacer en nuestras vidas. Porque si, por ejemplo, vemos la descripción que Jacob hace sobre su hijo Rubén en lo que leímos, podemos ver que muchas de estas fallas y características de Rubén se encuentran impresas en nuestras vidas. Porque si, por ejemplo, vemos en los pasajes que nosotros leímos, podemos ver que al igual como Rubén, tal como su nombre en hebreo lo dice, Rabén, Dios mira la aflicción,
tenía por objetivo en su vida demostrar que Dios mira nuestra aflicción, nuestro dolor y nos consuela con amor. Nosotros tenemos ese mismo propósito en nuestras vidas. Tenemos el propósito de mostrar al mundo a nuestro alrededor, con nuestra manera de actuar, hablar y pensar, que Dios mira nuestra aflicción y nos consuela con amor. Pero ahora, contrario a esto, ¿qué fue lo que hizo aquel hombre que le correspondía a la dignidad de la familia? Verso 4, Rubén, ya no serás el principal, porque usurpaste el lecho de tu padre, te envileciste al usurpar su estrado. Rubén, en lugar de ser el hombre que debía mostrar el cuidado y la atención de Dios en nuestra aflicción por medio de su amor, fue alguien impulsivo y desobediente que por robar el amor de la esposa de su padre perdió su dignidad y la preeminencia de su hogar. ¿Todo por qué? Por su impulsividad y falta de integridad. Ahora, parecido a esto, algo sucedió con el caso de Simeón y Leví, el caso de Judá, Zabulón y Isaacar, el caso de Gad, Dan, Aser y Neftalí, para que Jacob hablara sobre estas cosas, para que hablara sobre cómo estos hombres, en lugar de permanecer firmes en la fe, guardando de toda mancha y pecado su integridad, y en lugar de permitir que Dios amoldase sus vidas al propósito espiritual que Él tenía para ellos, decidieron vivir una vida de desenfreno y de maldad, contraria al propósito espiritual de Jehová. Ahora bien, hermanos, al igual que Jacob quería impactar la vida individual de sus hijos, buscando la forma a través de las palabras que Dios había dado, de que sus hijos, sacando a José y Benjamín, cambiasen y amoldasen su forma de vivir a los propósitos espirituales que Dios tenía para cada uno de ellos. Del mismo modo, hermanos, Dios está hoy buscando la forma a través de su palabra de impactar tu vida para que decidas guardar tu integridad del pecado y de la maldad y amoldes así tu forma de vivir al propósito espiritual, individual que Él tiene para ti. Ahora bien, hermanos, falta una cosita. Hemos hablado de lo individual, ya sabemos que es individual, pero falta el propósito grupal de esta profecía de Jacob. Y para eso me gustaría que leyésemos un versículo, el versículo 18. Dice así: tu salvación espero, oh Jehová. Nada más. Muchas personas, hermanos, cuando piensan en el libro de Génesis, piensan en el comienzo de todo, lo que es para los hebreos el Bereshit, el Génesis, el inicio de la creación de Dios. Pero es interesante notar, leyendo pasajes tales como Génesis 49, que en el libro de Génesis nosotros podemos encontrar mucha mayor información concerniente a los últimos días del reinado del Mesías. En otras palabras, hermanos, nosotros estudiando exclusivamente el libro de Génesis, y específicamente estudiando Génesis 49, podemos aprender mucho de los sucesos que iban a acontecer en el pueblo de Israel y que consecuentemente iban a guiar al pueblo a la venida del reino de Dios. Y ahora bien, podemos ver que esto es así cuando estudiamos Israel como un rompecabezas, cuyas piezas simbolizadas por sus 12 hijos se iban a ir uniendo a lo largo de toda la historia que nosotros conocemos en la Biblia hasta formar la imagen del cuadro final del plan de salvación de Dios, el cual comienza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 22 con Jesús. Y ahora bien, hermano, dicho así, tal vez esto no tenga mucho sentido para ti, pero ¿qué tal para darle sentido si hablamos muy rápidamente sobre cada una de estas bendiciones que Jacob hace a sus hijos antes de morir, pensando en Jesús, en el reino de Dios y viendo las representaciones que los hijos de Jacob simbolizaban para el pueblo de Israel? Volvemos donde lo dejamos, versos 3 y 4, Rubén, quien recordemos que entre sus hermanos era quien poseía la preeminencia y dignidad de su hogar, tal como del mismo modo el pueblo de Israel poseía la preeminencia y dignidad en la familia de Jehová, representa la impulsividad y desobediencia del pueblo de Israel. Escuchen bien, Rubén, el hijo desobediente, impulsivo de Jacob, es tan solo una sombra, una representación de la impulsividad del pueblo desobediente de Israel, lo cual, tal desobediencia e impulsividad provocaría más adelante en su propia historia de que a pesar que Israel tuvo en algún momento la preeminencia y dignidad de la familia de Jehová, no fuera para siempre el principal pueblo del Señor. Miren lo que dice el verso 4, impetuoso como las aguas, ya no serás el principal, Rubén, por tu desobediencia e impulsividad. Ahora, saltando el verso 5 y 6 rápidamente, tenemos a Simeón y Leví, quienes se gozaron al destruir el pueblo de Siquén, utilizando el mandamiento de Dios para hacer aquel mal. Vemos en el verso 7 que sus nombres eran simplemente una representación de la dispersión que Dios traería sobre el pueblo impulsivo de Israel en el exilio que siglos más tarde les iba a acontecer. Miren verso 7, maldito sea su furor tan tenaz y su enojo tan implacable, yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Ahora, pasando al verso 8 y 12, tenemos a Judá,
quien es una representación del hecho de que Dios iba a acordar de su pueblo en el exilio y los iba a reunir otra vez en Israel para cuando el Mesías llegase a ejercer sobre el pueblo de Dios su autoridad y poder. Verso 10, no se te quitará el cetro Judá ni el símbolo de poder de entre tus pies hasta que venga Silo, el Mesías Jesús, y en torno a él se congreguen los pueblos. Ahora, versículo 13, tenemos a Saulón, quien siendo el hijo número 10 de Jacob, fue cambiado en el orden de la bendición por lo que iba a acontecer sobre el pueblo de Israel. Representa la expansión de las fronteras del ministerio del Mesías, el ministerio de Jesús, sobre la tribu de Manasés, que para quien no lo sepa, en los tiempos del Señor, ese territorio era conocido como Tiro y Sidón. Verso 13, Zabulón habitará en puertos de mar, será un puerto para las naves y sus límites llegarán hasta ¿dónde? Hasta Sidón. Ahora, versos 14 y 15, tenemos a Isaacar, quien también fue cambiado en el orden de la bendición, representa el trabajo duro del pueblo ante el yugo de esclavitud que los romanos habrían de imponer sobre sus cuellos. Verso 15, cuando probó Isaacar lo bueno del descanso y las delicias de la tierra, doblegó sus hombros ante la carga y se entregó al trabajo de esclavos. Ahora, el verso 6, 16 y 17 tenemos a Adán, cambiado también en el orden de la bendición, representa los juicios incorrectos que los judíos en los tiempos del Señor harían sobre el Salvador. Dan juzgará a su pueblo, verso 16, como una de las tribus de Israel. Será como una serpiente, como una víbora junto al camino que muerde los talones del caballo y hace caer de bruces al jinete. Ahora, verso 19, tenemos a Gad, quien representa la victoria que Cristo, aun siendo mal juzgado y crucificado, traería al pueblo de Dios sobre la muerte en su resurrección. A Gad lo atacarán unos bandoleros, verso 19, pero él les devolverá el ataque. Será crucificado en la cruz, pero él resucitará y traerá victoria sobre el pueblo de Jehová. Ahora tenemos en el versículo 20 a Ser, quien representa la victoria que Cristo nos dará y cómo nosotros como siervos de Dios seremos librados de la esclavitud del pecado y su opresión. Verso 20, ese era Neftalí, verso 21, el pan de hacer será sustancioso, él brindará deleites dignos de un rey. ¿Qué representa hacer? Que me lo comí, me lo salté. Representa la administración de las bendiciones que nosotros como pueblo de Dios daremos para nuestro Señor, quien será nuestro Rey y Salvador, Jesús. Y finalmente, versículo 21, Neftalí es una sierva desatada, madre de hermosos cervatos, representa la libertad que como siervos de Dios tendremos gracias al sacrificio del Señor, de la esclavitud del pecado y de su opresión. Y ahora, versículo 22, tenemos a José, para ya terminar, quien representa las bendiciones que por nuestra obediencia, integridad, pureza y santidad que guardemos a Jehová, el Señor nos dará. Verso 25 dice, ante el Dios de tu Padre que te ayudará, ante el Dios omnipotente que te bendecirá, con bendiciones de los altos cielos, con bendiciones del abismo profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y ahora finalmente, hermanos, tenemos en el versículo 27 a Benjamín, quien representa la división de los botines o el compartir de las bendiciones que el pueblo de Dios hará para con el resto del mundo, cumpliendo así el llamado del pueblo cristiano al invitar, llamar, convertir a aquellas personas que viven carentes de la salvación de Jehová. Porque hermanos, hermanas, verso 18, ¿lo recuerdan? La salvación, que en el hebreo es la palabra Joshua, y en el griego, tal como la conocemos actualmente, es la palabra Jesús. La salvación se espera y se encuentra en el Señor. Benjamín es un lobo rapaz que por la mañana se come la presa y por la tarde reparte los despojos. Ahora, hermanos, ya visto todo esto para finalmente terminar, podemos decir que el propósito grupal que estas palabras de Jacob nos deja el día de hoy para nosotros como iglesia, para nosotros como hermanos, para nosotros como hijos de Dios, es que debemos entender y predicar que la salvación le pertenece al Señor. Debemos entender y predicar que esta salvación nosotros no la ganamos, que esta salvación nosotros no la creamos, sino que esta salvación nosotros la recibimos por el amor, la misericordia, la bondad y perdón de nuestro Señor. El mensaje principal, hermanos, que nos deja este capítulo, hay muchos mensajes, pero el principal que nos deja esta profecía de Jacob proveniente de Dios es que debemos predicar la salvación, debemos predicar la restauración, debemos predicar el amor de Dios, debemos comenzar a predicar más, debemos comenzar a evangelizar más, debemos comenzar a demostrar con nuestro amor, con nuestra unión, con nuestra integridad y unidad al mundo perdido de nuestro alrededor, que la salvación se encuentra en el Señor. Porque hermanos, hermanas, nosotros somos un pueblo escogido por Dios para toda la eternidad. Los invito el día de eso, hermanos, a que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores y de que físicamente no nos encontramos en el mismo lugar,
nos unamos en el amor de Dios, para que unidos en un perfecto, en un increíble y maravilloso amor y en una íntima comunión, prediquemos al mundo perdido de nuestro alrededor que la salvación la pueden encontrar gratuitamente en el Señor. Porque hermanos, hermanas, verso 18, la salvación se encuentra en el Señor. Tu salvación espero, oh Jehová. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiarla, de encontrar las maravillosas riquezas que se encuentran en ella y de que todo eso apunta a Jesús. Podemos ver tu amor en ella, podemos ver las actitudes tuyas, podemos ver la abnegación, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, aún en pasajes del Antiguo Testamento, Señor. Te rogamos, Padre, que nos des la valentía para predicar tu palabra, que nos des la valentía para obedecerte a ti y que podamos guardar nuestra integridad del pecado y la maldad y permitamos, Padre, que tú amoldes nuestro diario vivir al propósito espiritual e individual que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice este pueblo, Padre, que con muchas ansias, con mucho amor te busca a ti y que en este momento se encuentra reunido, Padre, para alabarte y adorarte, Señor. Gracias por todo nuevamente. Te pedimos tu bendición y te elevamos esta humilde oración en nombre sagrado y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.